Muchas gracias, senador presidente. Señoras y señores legisladores, buenos días. Yo quiero referirme en este voto particular en contra del dictamen que presentan las Comisiones Unidas a los artículos que, a mi juicio, no solamente presentan los mayores problemas y regresiones, sino que sintetizan de manera muy nítida el contenido, el alcance y la verdadera naturaleza de lo que significa esta reforma contraria al interés nacional. Me refiero en primer lugar al artículo 2 de la Ley de Petróleos Mexicanos y la propia de la Comisión Federal de Electricidad, porque se trata de leyes espejos, que con muy pocas diferencias abordan de la misma manera y con la misma legislación lo que van a sufrir como transformaciones profundas. Dice el artículo 2 de ambas leyes: Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son empresas productivas del Estado de propiedad exclusiva del gobierno federal, cuando el artículo 25 constitucional señala que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado. Lo repito y lo subrayo: manteniendo la propiedad y no erigiéndose en el propietario exclusivo de estas. Este es el centro de la visión patrimonialista que quiere encubrirse en un supuesto proyecto de modernización. Pero no es un matiz menor, porque esto entraña cambios profundos en el papel del Estado en tanto salvaguarda de los bienes de la nación. Se trata, sin lugar a dudas, de una de las mayores regresiones contenidas en las leyes secundarias que estamos debatiendo, que eliminan la rectoría económica del Estado y subordinan, lo dijo muy bien el senador Mario Delgado, el interés público al mercado, convirtiendo a las propiedades, lo que son las propiedades de la nación, en empresas propiedad del presidente de la República. Ya en mi primera intervención al inicio de este periodo extraordinario, destaqué que el artículo 27 constitucional señala que la propiedad de las tierras y de las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio corresponde originariamente a la nación, y tratándose del petróleo y demás hidrocarburos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible. Por lo tanto, este artículo y todos los que se derivan de esta noción incurren en un acto de inconstitucionalidad. Van contrarios a lo establecido en la Constitución y será, sin lugar a dudas, uno de los asuntos que nosotros vamos a controvertir en caso de que se apruebe una reforma de esta naturaleza. En el artículo 3, por ejemplo, se elimina la concepción del derecho público al establecer la supletoriedad del derecho civil y mercantil. En otras palabras, se sustituye el derecho público por el derecho privado, llegándose incluso al extremo de desplazar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad de las actividades centrales que hoy desempeñan. En el caso de Pemex, las de exploración y extracción, y en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, la de la generación de electricidad. Con ello, con esta imposición del derecho mercantil y civil como supletorios supuestamente del derecho público, hoy quienes trabajen en estas empresas del Estado, lo dijo muy bien el senador Penchina, no serán considerados servidores públicos,
por lo cual no serán sujetos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y también con esta definición va a interpretarse que no van a ser sujetos obligados en la rendición de cuentas en materia de transparencia y acceso a la información pública. Por eso quieren sujetar al derecho privado, civil y mercantil, las adquisiciones, las licitaciones, los contratos de obra y todos los contratos que se asignen en materia de hidrocarburos y generación de electricidad. Y esto también es una disposición que va en contra de la Constitución. Solamente el artículo 2 y 3 de ambas leyes incurren en violaciones flagrantes a la Constitución e incurren en un verdadero acto de despojo a la nación, porque ahora, siendo las empresas del presidente, el presidente decidirá prácticamente sobre todos los temas vinculados con ambas empresas, que no van a gozar, como se ofreció desde un principio, ni de autonomía de gestión, ni de autonomía presupuestal, ni se quitará a Pemex la enorme carga fiscal onerosa con la cual no va a poder competir en condiciones de equidad con las otras empresas, porque Pemex sigue bajo el mismo régimen fiscal que implica la mayor carga para financiar al sector público de este país, agregándole una carga adicional que es el pago de un dividendo anual por lo menos del 30%, yo no digo de las utilidades, sino de los recursos que les queden después de haber pagado todos los días impuestos al gobierno federal. Por eso la intervención directa de la Secretaría en el Consejo de Administración, por eso la discrecionalidad en el nombramiento de los consejeros, que serán el secretario de Energía, serán 4 representantes del gobierno federal y 5 supuestos consejeros independientes que serán propuestos por el Ejecutivo Federal al Senado para su ratificación, en donde además se establece la afirmativa ficta, donde si en 30 días no hay acuerdo en la ratificación, se aplica la afirmativa ficta en favor de la propuesta del presidente de la República, y bastará que la mayoría del PRI sola bloquee la posibilidad de acuerdo para que la mayoría calificada no se aplique. Además de que no tendrán que comparecer ninguno de estas propuestas, y aquí, como si fuera el Senado una oficialidad de partes, no ejercerá su función de contrapeso, control, vigilancia, fiscalización que debe hacer el Ejecutivo Federal. Y finalmente, a ver si ahora sí me contestan las preguntas que les he hecho en los 2 últimos días con estos anexos que han presentado de última hora en un transitorio que evidentemente va a afectar la relación con los trabajadores. Porque si bien el artículo 9 transitorio establece que serán respetados los derechos laborales de Pemex y de todos los trabajadores de sus subsidiarias, el artículo 71, el 72 y el 73 establecen con toda claridad que Petróleos Mexicanos y sus empresas subsidiarias contarán con un régimen de remuneraciones especial distinto al previsto en el artículo 127 constitucional, y que al ejercer las funciones en materia de remuneraciones al personal de Pemex y a los de CFE, el Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones definirá la política de recursos humanos, la política de remuneraciones, el ejercicio de presupuesto en servicios personales, la política de contratación de personal, la creación de puestos, etcétera. Es decir, los mecanismos de ingreso, promoción y permanencia del personal, derogando el contrato colectivo de trabajo. Por eso, justamente por eso, en los 2 dictámenes que hemos discutido ayer y antier, introdujeron el transitorio, donde quieren establecer que ninguna de las empresas podrá establecerse contratos, convenios, que de manera ilícita
todo lo que sea ilícito no puede establecerse un compromiso de dote de exclusividad alguna a alguna empresa, a un sector empresarial, social o sindical. Aunque claro, aquí desmantelan el contrato, pero en el artículo 43 generan un régimen especial para los trabajadores de confianza de las nuevas empresas que ya no serán servidores públicos y se van a disparar con la cuchara grande porque no están sujetos ya a la ley de salarios máximos y ganarán más con esta disposición del artículo 43 que el propio presidente de la República. Concluyo, para no abusar del tiempo. Yo creo que lamentablemente en estos dictámenes no solamente se desmantela a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, se desmantela al Estado mexicano, se desmantela el conjunto de instituciones que habían dado cohesión al pacto social que derivó del constituyente de 1917 y justamente se trata de romperlo para poder tener el control desde el gobierno federal de lo que hasta ahora han sido bienes, patrimonio de la nación, conquistas y derechos sociales, garantías individuales en torno a la propiedad, muy en la lógica y apego a lo que decía Maquiavelo. Por ejemplo, para Maquiavelo insistía que uno de los modelos de conservar un Estado que estaba acostumbrado a regirse por sus propias leyes y a vivir en libertad es destruirlo. Maquiavelo subrayaba: el único medio seguro de dominar un Estado acostumbrado a vivir libre es destruirlo. Lo que están haciendo con estas leyes es destruir a la nación, al Estado mexicano, a las garantías, al régimen de garantías, libertades y derechos sociales que habíamos logrado las mexicanas y los mexicanos en nuestro país. Termino con la lectura de un texto que retomé de un libro que me regaló una compañera senadora del PRI hace unos meses en una edición bellísima. La cita dice así: hay de aquellos que planean injusticias, que traman el mal durante la noche y al despuntar la mañana lo ejecutan porque son gente poderosa. Codician los campos y los roban, codician las casas y las usurpan, violando los derechos arruinan al hombre y lo despojan de su herencia. Nos han despojado de todo y se han repartido nuestras tierras, se han apoderado de nuestra hacienda y no hay quien nos la devuelva. Pero cuando la Asamblea del Pueblo distribuya nuevamente sus tierras, no habrá parte para ellos. ¿Quién dijo esto? No es como alguien dijo, Patricio Lumumba, aquí, que seguramente no sabe ni siquiera quién fue Patricio Lumumba, sino esto viene en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Miqueas, que justamente el día de ayer, sábado 19, se leyó en todas las iglesias católicas del mundo, el día de la codicia a la compasión, que justamente coincidió con este despojo que le han hecho al pueblo de México, a sus familias y a la nación mexicana. Muchas gracias. Senador Alejandro, ¿aceptaría una pregunta del senador David Penchina Group? Senador, ¿sí la acepta? Adelante, senador David. Encantado. Seguramente en el transcurso del día de hoy, senador Encinas, habrá mucho tiempo para debatir, intercambiar puntos de vista. Yo he visto con mucha preocupación desde los debates en materia de las comisiones o expresiones públicas, la crítica y la descalificación a que, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda sea miembro del Consejo de Pemex. Yo la pregunta que le quisiera hacer, quieren al secretario de la Defensa, de la Marina en el Consejo, ¿quién es el consejero del gobierno que debe de estar en una empresa de esta naturaleza? Toda vez que de lo que se trata es de que justo esté la Secretaría de Hacienda para el dividendo estatal y para la aportación de la empresa pública productiva del Estado a la nación mexicana, que es la dueña del petróleo.
Se lo pregunto Encantado con todo respeto. Y se lo respondo con mucho gusto, y qué bueno que flexibilizamos el debate porque no había preguntas en los votos en lo particular, cosa que le agradezco para que proceda a lo propio cuando corresponda el momento en que lo solicitemos. Por supuesto que tratándose de empresas productivas del Estado, debe de haber una participación del gobierno federal, pero aquí hay dos matices. El primero, lo dije, es el concepto que se establece en el artículo 2, que estas empresas productivas del Estado dejan de ser propiedad de la nación para convertirlas en las empresas del gobierno federal, a quienes ustedes le están dotando de la propiedad exclusiva de Pemex y de la CFE. Segundo lugar, por supuesto que queremos un consejo de administración sujeto a las leyes de la función pública, a la ley de servidores públicos, a la ley de adquisiciones, de contratación de obras y a la ley de transparencia y acceso a la información pública, cosa que no está. Y por supuesto que queremos un consejo con participación de servidores públicos con autonomía. ¿De qué? Autonomía de gestión, autonomía administrativa, autonomía presupuestal, autonomía para elaborar un plan de negocios que ustedes lo borraron de las propuestas, con autonomía real y con un régimen fiscal que no sea un régimen fiscal confiscatorio y recaudatorio que le permita no solamente competir en buenas condiciones en esta entrada que están haciendo ustedes al mercado de lo que son los bienes públicos, ¿en qué cabeza cabe entregar un monopolio para competir en condiciones de desigualdad? Pero en fin, esa es la irracionalidad de estos contenidos. Y por supuesto que debe haber una representación del gobierno federal no supeditada al secretario de la Hacienda, sino que esté con un régimen fiscal que le dé plena libertad y solvencia para su desarrollo tecnológico, el desarrollo de su capital humano, el desarrollo financiero de esta empresa que durante muchos años ha sido la base fundamental de los ingresos públicos en este país. Entonces, no es un asunto si está o no está, sino cuáles son las facultades que debe tener el representante del gobierno federal, y el secretario de Hacienda en este caso es prácticamente quien decide. Y en un consejo de administración que decidirá el presidente de la República con el aval de ustedes de manera discrecional, donde se hacen nugatorios los contrapesos y los mecanismos de control parlamentario sobre el mismo. Creo que he dado respuesta a su pregunta. Gracias, senador Alejandro Encinas Rodríguez.